Cedemos el uso de la voz a Wojciech Wiewiórowski, supervisor europeo de protección de datos, para moderar el panel 3, el futuro de la privacidad y la tecnología, desafíos y posibles soluciones. Queridos colegas, queridos amigos, es mi gran placer y honor darles la bienvenida desde Bruselas. Estoy acá, no estoy en la Ciudad de México, ustedes tampoco están en la Ciudad de México. Ciudad de México es un lugar en donde se juega el fútbol, donde hay buena comida y todos esos temas ocupan una buena parte de mi biblioteca en casa. Hace como unos 10 años fui a una conferencia sobre protección de datos a Ciudad de México y después, hace como 5 años, fuimos a una reunión en Manzanillo también sobre privacidad y todo esto quedó en el pasado. Hoy las reuniones remotas son las únicas en donde podemos reunir a gente de todo el mundo y bueno, pues así es como tratamos de proceder. Y así es como vivimos actualmente. Vivimos en un mundo extremadamente digital y gracias a nuestros amigos de México y del INAI por haber organizado esta conferencia a pesar de todos los problemas y todos los obstáculos que hemos tenido. Pero hoy, en la mañana que me levanté, vi que Facebook me informa que hace 2 años estaba yo en la reunión con los comisionados de datos en Tirana. Eso fue hace 2 años y cuando veo en Twitter las cosas de las que hay que leer, mi iPhone de Apple me dice qué es lo que pasa en el trabajo y después tuve que decidir con mi hija si conserva su cuenta de Google porque se siente belga y el GDPR tiene una edad de consentimiento de 14. Pero por otro lado también se siente polaca y entonces para los polacos la edad de consentimiento es de 16 en Polonia. Entonces a los 14 años tuvo que decidir si quiere utilizar esta cuenta con la ayuda del padre como adulto o si lo hará sola. Y por supuesto decidió hacerla con su ubicación belga y no la polaca. Y les digo todo esto porque todo esto ocurrió en un día, el mismo día en donde vimos el anuncio antes de la sesión y entre la sesión de las conferencias internacionales y nos muestra parte del hecho de que somos dependientes de la tecnología y que probablemente vamos a depender de quienes utilizan esta tecnología. Así que tengo hoy el gran placer de moderar este conversatorio sobre el rol de la tecnología y su desarrollo en el futuro de la sociedad digital. Y tengo la oportunidad de hablar con grandes actores en el mercado. Yo voy a hablar del tema hasta el final de la conferencia porque no vinieron a hablar con el supervisor de protección de datos europeo, sino que la parte abierta de esta conferencia internacional es el momento en donde vamos a escuchar a quienes tienen algo importante que decir acerca del futuro y también a quienes van a construir el futuro. Entonces tengo hoy el enorme placer de darle la bienvenida a 5 oradores, a Damien Jane Horvath, la oficial de privacidad de Apple, Keith Enright, el oficial de privacidad de Google, Damien Karen de Twitter, Andrew Clearwater de OneTrust y Aaron Egan, encargado de política pública. Así que vamos a comenzar con
los comentarios iniciales de nuestros panelistas. Siempre tengo problemas de cómo crear o cómo dar prioridad a los oradores, así que vamos a hacerlo por orden alfabético y más fácil. Entonces, vamos a empezar con el nombre de la compañía, así que quisiera pedirle a Apple que comience con sus comentarios generales sobre el tema de este panel, que es el futuro de la privacidad y la tecnología, desafíos y posibles soluciones. Sí, muchas gracias por ser nuestro anfitrión el día de hoy y lamento mucho no estar en la Ciudad de México. Yo recuerdo con mucho cariño la conferencia de hace como unos 10 años, pero infortunadamente estoy en mi casa en California y estamos teniendo además un frente frío, entonces no hace tanto calor, sino que hace frío en California. Así que, bueno, querría dar un comentario inicial de lo que opina Apple sobre la privacidad. Y yo veo a la pantalla y veo que todos venimos de empresas muy, muy distintas y que hay una tendencia de ponernos a todos juntos como grandes empresas de tecnologías. Entonces nos llaman GAF, GAFEM, GAFEMA. Y creo que desde la perspectiva de la privacidad, este acrónimo no se puede utilizar porque creo que somos mayoritariamente distintos. Tenemos modelos de negocios distintos, los datos los vemos de distintas maneras, así que voy a hablar acerca de lo que Apple piensa respecto de la privacidad. En Apple, la privacidad es una garantía individual, es uno de nuestros valores básicos corporativos y estamos muy dedicados a resguardar la privacidad. Y no es nada más algo que hablamos por cuestión de publicidad y mercadotecnia, sino que es algo en lo que verdaderamente nos concentramos. La privacidad está incorporada en todo lo que hemos hecho desde el inicio de nuestra empresa. Apple se concentra mucho en los equipos, entonces tenemos ingenieros de privacidad, jurídico de privacidad, tecnología de privacidad, relaciones públicas de privacidad, mercadotecnia de privacidad. Todos trabajan cada uno en su esfera desde que hacemos productos. Me acuerdo cuando se desarrolló el reloj, el iWatch, desde el inicio. Me acuerdo de dos ingenieros que dijeron, bueno, queremos desarrollar un aparato o un dispositivo portátil que te puedas poner y estamos en el inicio, sabemos que habrá datos y privacidad, así que queremos que tu equipo participe desde el principio. Así que, bueno, pues esa es la forma común en que en Apple queremos estar siempre del lado correcto de la privacidad y tenemos profesionales de la privacidad todo el tiempo. Entonces, ¿cómo trabajan nuestros equipos en nuestros productos? Bueno, para nosotros la GDPR, es sumamente importante y la incorporamos en todo lo que hacemos en nuestros productos. Entonces, pensamos en la minimización de datos, recabar la menor cantidad de datos posibles, y un ejemplo de esto es nuestro producto de mapas. Cada vez que ustedes utilizan Apple Maps, se crea un nuevo identificador al azar en el teléfono que se utiliza para comunicarse con servidores de Apple, y en el largo plazo ese número se reconfigura vez tras vez para no poder rastrear su ubicación. Apple no recaba ni conserva un registro histórico de la ubicación. También vemos el procesamiento avanzado, que eso es para datos sensibles que se tienen en los dispositivos. Nuestros dispositivos son muy poderosos y muy sofisticados, entonces pensamos que para ciertos procesos muy sensibles, todo está dentro de nuestro dispositivo. Entonces, a partir de nuestro sistema operativo versión 15, todo el procesamiento de audio se queda dentro del dispositivo a menos que tú elijas compartirlo. Después está la transparencia, que es decir, permitirle a nuestros clientes saber qué está ocurriendo con sus datos y darles opciones sobre qué hacer con ellos. El año pasado anunciamos 2 productos. El primero, de la privacidad sobre nutrición. Cada una de las aplicaciones tiene que
publicar sus etiquetas de nutrición. Entonces, eso le permite a los clientes saber qué características tienen las aplicaciones para ver su contenido de privacidad o cómo se va a llevar a cabo la privacidad de una aplicación y compararla con otra. Y después también tenemos una instrucción de rastreo y transparencia en donde se le permite a los clientes decidir si quieren que una aplicación los rastree, y rastrear quiere decir vincularlo con los datos de otra aplicación o para fines de publicidad si quieren compartir los datos con corredores de datos. Esa instrucción sale cuando cuando Apple identifica que hay un anunciante o que hay otra aplicación que quiere rastrearlos, porque entonces el cliente puede decidir si quiere que lo rastreen o si dicen no. Y en el App Store, si tú dices no, la app de todas formas tiene que funcionar aunque no te puedan rastrear. Y no se puede tener buena privacidad si no se tiene buena seguridad. Y la buena seguridad viene con encriptación. Así que esa es la forma en que Apple considera la privacidad, y vamos a seguir haciendo versiones nuevas y nuevas, y todo lo que cuando te dicen, el iPhone te dice qué es lo que tienes que hacer. Bueno, el iPhone te conoce, el iPhone te dice lo que tienes que hacer, pero Apple no, porque quien te dice las cosas es el aparato, no Apple. Bueno, yo no voy a comentar ahora, sino que vamos a ir directamente a las preguntas en un rato. Pero ahora quisiera pedirle a Erin Egan de Facebook que continúe con su punto de vista sobre la seguridad y la tecnología. Muchas gracias. Me levanté con un poco ronca hoy en la mañana, así que me disculpo y espero que me puedan escuchar bien, y voy a estar tomando agua a lo largo de mis comentarios. Esta invitación resulta particularmente importante porque, como ya lo dijo Wojciech y Jane, hace 10 años estábamos en la Ciudad de México y yo acabo de cumplir 10 años en Facebook, así que esa fue la primera conferencia a la que fui en nombre de la compañía, y siempre fue muy elucidante la conversación. Me resultó muy gratificante también participar ahí. A mí me hubiera gustado que pudiéramos estar juntos en persona. Y cuando pienso en los últimos años, pienso que la tecnología y los datos han cambiado muchísimo desde entonces. Yo puedo ahora tener un video chat con mis parientes en todo el mundo. Nunca me pierdo cuando voy manejando. Me puedo conectar con las causas, con las empresas que me importan, y sigo teniendo distanciamiento social de todas formas. Y ahora, al hacer el intento de emerger y de salir adelante a pesar de la pandemia, bueno, la tecnología nos ha permitido tener acceso a todos, y los datos y la tecnología le han permitido a los funcionarios públicos poder responder a la pandemia. Entonces, el uso de los datos y los cambios en la tecnología también llevan consigo muchos desafíos y muchos cuestionamientos respecto a cómo se protege la privacidad de las personas. Pero yo debo decir que siento mucha esperanza, porque cuando vamos creando nuevas formas de utilizar los datos, también tenemos sitios como este en donde podemos responder a las preguntas difíciles, y me da mucho gusto porque si podemos colaborar, podemos construir tecnología que le dé poder, que empodere a la gente en todo el mundo. En los últimos 10 años, todo lo que aprendimos de privacidad ha cambiado después de la GDPR y Cambridge Analytica. La privacidad es prioridad y es una verdadera ventaja competitiva. Y si no protegemos la privacidad de las personas, pues entonces, ¿cuál es el punto de tener eso? Si la gente no confía en que estemos protegiendo su privacidad, nos vamos a quedar sin empresa. Entonces, tenemos que seguir a GDPR. Hicimos un acuerdo con la FTC en 2019 y pudimos construir un programa de gobernanza que implica a miles de personas trabajando en privacidad. Tenemos mercadotecnia, seguridad,
departamento jurídico, todos dedicados a la privacidad. Además, tenemos un departamento de rendición de cuentas en donde tenemos un requerimiento que Mark Zuckerberg certificó que nuestra compañía cumple con sus compromisos, y también tuvimos otro evaluador de privacidad adicional y también nuestra junta directiva que evaluó si cumplimos con las directivas de privacidad, y eso es hasta donde hemos llegado para poder desarrollar la privacidad en el largo plazo. Y además hemos desarrollado nuevas maneras de incorporar la privacidad en este producto que está centrado en torno a la gente. Hemos trabajado continuamente en darle a la gente más control sobre los servicios y los productos que utilizan. Por ejemplo, tenemos un archivo de largo plazo, tenemos mensajes encriptados que desaparecen. Al mismo tiempo, hemos estado invirtiendo en un esfuerzo ya de muchos años para mejorar la tecnología, o PETs, que son paquetes de mejoramiento de tecnología, por sus siglos en inglés. Porque acá lo que importa es que no importa cuántos datos procesemos, la gente tiene que poder recibir servicios personalizados, y nuestras empresas tienen que asegurarse que los mensajes lleguen a las personas correctas. Entonces, nosotros creemos que estos paquetes de tecnología mejorada son tan importantes como los chips para las computadoras, y son complejos, pero sí serán la fuerza y el motor de la Internet, y estamos trabajando en ellos. Una de las cosas de la que tenemos que estar ciertos es que las cosas solamente se van a hacer más complejas, porque al igual que los teléfonos y las computadoras han cambiado la forma en que nos interactuamos en la última década, pues también ahora que hemos estado desarrollando nuevas tecnologías de metaverse, nos van a cambiar la vida en los próximos 10 años. Son nuevos servicios que trabajan juntos en distintas plataformas, y debemos hacerlo y debemos colaborar, debemos trabajar de manera conjunta, las compañías, los reguladores, los miembros de la sociedad civil, para poder reimaginar nuestras expectativas y regulaciones de seguridad y de privacidad para este nuevo contexto. Hace poco mandamos los Ray-Ban Stories, que son lentes que tienen cámaras incorporadas en la armazón para que puedas sacar videos o imágenes. Entonces hay que pensar en privacidad más allá de los principios básicos de GPDR. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer 60 encuentros con distintos miembros de la sociedad civil, de artistas, con expertos. Entonces, las imágenes y fotos que se tomen con los lentes Ray-Ban con cámara incorporada solamente se comparten con Facebook si decides compartirlos. Una persona puede tomar la fotografía, se registra, pero no se carga inmediatamente. Además, hay que hacer la acción de decir, hay que tomar un video, y toma el video, toma una foto, entonces requiere de una acción física. Entonces, de nuevo, como les decía, hay nuevos factores y nuevas innovaciones en el contexto de la tecnología que hacen que la privacidad sea fundamental. Hay muchas preguntas que no sabemos todavía cuáles van a ser. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que incorporar retroalimentación externa en todo momento. Por eso trabajo para la empresa, porque eso es todo lo que hacemos, dedicarnos a la privacidad. Afortunadamente tenemos al tiempo de nuestro lado, porque en el pasado la tecnología fue tan rápido que los reguladores y las autoridades se tenían que poner al tanto y agarrar el paso de la tecnología, pero ahora con esta tecnología multiverse estamos apenas al inicio. Entonces vamos a empezar a incorporar y a desarrollar estos reglamentos de privacidad junto con las tecnologías. Entonces, esto no pertenece solamente a un país o a una compañía. La privacidad es algo que todos tenemos que proteger, y yo trabajaré con todos los demás participantes de la conferencia para lograrlo. Muchas gracias. Gracias. Keith, por favor, en nombre de Google. Gracias. Quiero saludarlos a todos. Yo también, al igual que las demás
copanelistas. Me gustaría haber estado en la Ciudad de México para este evento, pero le agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes aquí el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de el futuro de la privacidad y de la tecnología y de el rol que juegan las autoridades y los reguladores y las empresas al respecto. Las expectativas cambian porque la gente quiere más seguridad, más protección de su privacidad y mejores experiencias que en el pasado. Entonces, a mí me toca cumplir o exceder esas expectativas. Entonces, lo que hacemos en Google es aplicar el mismo nivel de inversión en las innovaciones y en el complemento regulatorio que lo que invertimos en desarrollar nuevos dispositivos y nueva tecnología. Entonces, este trabajo es común con lo que hacemos, con lo que hacen las otras panelistas. Primero, tenemos 3 principios. El uno es que tenemos a la seguridad incorporada por omisión en todos los productos y en todas las cuentas. Hay muchos ejemplos, donde te voy a decir de 3. El Gmail automáticamente bloquea 1 millón de ataques de phishing por día. Play Protect también realiza búsquedas de seguridad en las distintas aplicaciones de todo el mundo y además revisamos más de 1,000 millones de passwords cada día para ver si no han sido violados. Y a esas protecciones le dan grandes beneficios a todos los usuarios en el mundo y les mantienen a salvo mientras utilizan el Internet. Nuestro segundo principio es tratar con responsabilidad a los usuarios de los datos y se trata no nada más de cumplir con los requerimientos de las leyes o de las regulaciones, sino que se trata de hacer lo correcto desde el inicio, desde la concepción del producto cuando empezamos a hacer nuestro trabajo. En Google, la innovación tecnológica es nuestro fuerte y nosotros por ello queremos incorporar la tecnología de privacidad más fuerte y más innovadora de la industria. Tenemos funciones como el auto-delete, por ejemplo, en donde se borran ciertos datos continuamente de tu cuenta. Nosotros tenemos el auto-delete como una de las configuraciones por omisión en todas las cuentas de Gmail. Entonces, todo lo que no se ha utilizado en 18 meses se borra automáticamente para más de 2,000 millones de usuarios cada año. Entonces sabemos que a medida que la vida de las personas se hace cada vez más digital, pues más y más información se acumula, pero si tenemos algunas configuraciones fuertes como auto-delete, entonces podemos incorporar una buena privacidad a los servicios que proporcionamos. Tenemos un nuevo enfoque que se llama Federated Learning, que es un nuevo enfoque de el machine learning o el aprendizaje automático, en donde utilizamos algoritmos que ayudan a los analistas y a los investigadores a que puedan preservar el trabajo que hacen a través de toda la información que han acumulado en sus búsquedas. También tenemos brindando nuevas inversiones. Tenemos 3 millones de visitas en Google, 3,000 millones de visitas cada año y maximizamos la participación y la experiencia del usuario y creamos una verificación de seguridad para 500 millones de personas en donde las personas pueden elegir las configuraciones de seguridad que les ayudan a tener la mejor experiencia posible. También tenemos Google Takeout, que es la promoción de la portabilidad de los datos en donde se pueden llevar todos sus datos y cambiar a otros servicios. Ese es uno de los valores básicos nuestros. Lo hacíamos antes, incluso de que fuera un requisito legal hacerlo. Y por último, estamos cada vez más concentrados en la participación constructiva y participativa con los reguladores de todo el mundo. Y esto es fundamental para nosotros. Los flujos de datos son en todo el mundo y tenemos que trabajar con ustedes para que haya protecciones y que se puedan usar servicios que confían. Además, la armonización y homologación permite que se cumpla con todo y entonces estamos dispuestos a compartir todo lo que estamos haciendo y compartirlo con todos los demás ambientes regulatorios del mundo para que podamos entender sus interpretaciones y sus expectativas y que podamos trabajar para seguir fomentando nuestro objetivo
de tener un gran y buen cumplimiento. Entonces, pues muchas gracias. Me gusta mucho participar en este importante conversatorio. Muchas gracias. Es un enfoque un tanto distinto de OneTrust, que es distinta de las otras en el panel. Sí, con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Quisiera hablar del futuro de la privacidad. Soy abogado y me concentro en la protección de datos y ayudamos a otras empresas a hacer lo mismo. Entonces, mi rol es fundamental en que yo soy el funcionario de confianza, que es decir, que me aseguro que se esté trabajando para lograr la confianza y trabajo en el panorama de privacidad y confianza. En el mundo se ven cada vez más leyes abocadas a la protección de los datos y de acuerdo con Gartner, el 65% de la población mundial tendrá sus datos personales cubiertos bajo las leyes o leyes modernas de privacidad de los datos. Apenas es el 40% en el 2020. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que las empresas estén conscientes de esto y que puedan emprender acciones al respecto. Y, por supuesto, también estamos viendo la tendencia de que cada vez más organizaciones van a tener líderes dedicados a la privacidad y por esto es importante que haya capacitación y formación en liderazgo para la privacidad. Las compañías tienen dos recorridos que están haciendo. Unos están solamente cumpliendo y haciendo las cosas que tienen que hacer para cumplir y hay que ayudarles con la tecnología y el apoyo para que puedan lograrlo. Pero también está la otra parte que quiere decir que la privacidad se pueda convertir en una ventaja competitiva. En general, tenemos 11,000 clientes en industrias de todo el mundo que están atravesando este cambio tan rápido y lo que yo quería agregar a esta discusión es nada más mencionar cómo la confianza es importante para el futuro de la privacidad. Yo creo que el futuro de la confianza tiene más que ver con el cumplimiento y la colaboración y se centra en torno a la seguridad y a la privacidad y a su sostenibilidad y todos los demás temas correlacionados. Y yo participo en un equipo que se encarga de justamente desarrollar la confianza y buscamos agregar valor y hacer mejores preguntas para tener mejores respuestas y el futuro de la privacidad va a requerir que haya muy buena tecnología y gente muy capaz al mando. Muchas gracias. Y ahora, Damien, de Twitter, quisieras comentar, por favor, al respecto. El título del panel. Nos disculpamos, no tenemos audio de original. Bueno, pues gracias, Wojciech. Buenos días, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y gracias a mis distinguidos colegas por estar aquí con nosotros, al igual que todos. Me hubiera dado mucho gusto estar en México el día de hoy. También mi Apple iPhone me mandó un recordatorio de que hace 2 años estábamos en Toronto, así que yo creo que todos tenemos muchos recuerdos de buenos tiempos. Y bueno, pues qué bueno ser parte de esta conversación. Y les quiero hablar de lo que mi equipo, y no es nada más mi equipo, hace en Twitter, sino todo Twitter hace respecto a la privacidad. Y cuando hacemos cosas similares a las que hacemos con mis copanelistas de acá, pero también hacemos cosas de manera distinta. Nosotros tratamos de pensar cómo podemos desarrollar productos respetuosos. Y utilizo la palabra respetuoso porque no nada más se trata de la privacidad y la protección de los datos, sino también de una serie de cosas de cómo que pueden tener repercusiones en los procesos operativos y en los sistemas y en la tecnología que nos pueden afectar interna o externamente en la empresa. Es increíble cómo los datos han impactado la forma en que todo el mundo vive en los últimos 2 años. El trabajo se detuvo para algunas personas, los viajes se detuvieron para otras personas.
también hubo cambios irreversibles para muchos otros y los datos fueron importantísimos para todos nosotros, para las vacunas, para comprar, para trabajar desde casa, para restablecer los viajes, pero con ello también viene una mayor conciencia de los retos que nos va a representar la privacidad. Entonces nos corresponde a todos abordar estos retos de manera conjunta, porque de no hacerlo podemos tener mayores riesgos, por ejemplo, el acceso a la tecnología, la exclusión social o que se le nieguen los derechos civiles a alguien. Pero ¿y qué pasa con la tecnología, con el diseño de la tecnología? Esto también puede buscar y resolver los problemas de protección que tanto nos preocupan. Nosotros trabajamos con empresas similares, con ONGs, con gobiernos, para tratar de desarrollar e incorporar la privacidad y el respeto como un derecho humano fundamental. Pero entonces tenemos que construir tecnologías de manera deliberada que sean servicios y productos respetuosos, y si lo logramos, entonces habremos hecho nuestro trabajo. En Twitter nosotros estamos tratando de desarrollar esos productos y servicios para poder habilitar el diálogo, y se trata también de habilitar diálogo sano, que significa aprovechar los distintos datos y las distintas tecnologías que nos permitan entender con respeto las distintas interpretaciones sobre la privacidad y sobre el desarrollo en distintos países y en distintas regiones. Entonces, Twitter aborda esto de distintas maneras y tenemos distintas prácticas a la hora de hacer estos desarrollos. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios iniciales. Déjenme decirles que me sorprendió mucho cuando preguntamos acerca de las observaciones generales sobre el tema del panel. Muchos de ustedes presentaron los productos que han hecho. Entonces me pareció muy práctico, pero al mismo tiempo no era el tiempo de la presentación. Entonces quisiera yo contestarles preguntándoles más acerca de la buena parte o de la parte buena de la historia o la parte buena de estos retos que tenemos ante nosotros. Yo estoy muy consciente del hecho de que los últimos 2 años fueron muy difíciles para las compañías y que la COVID ha causado problemas peculiares. Pero siendo optimistas, quisiera yo preguntarles cuál fue la decisión más importante que tomaron en la organización respecto al uso o al no uso de ciertas tecnologías de datos dentro del contexto de la pandemia. Pero más generalmente, ¿creen ustedes que la tecnología cumple con las expectativas? La tecnología debe ser más o menos confiable en el mundo digital. Por favor. Ahora creo que a little bit different order, and let's try with alphabet, but vamos a hacerlo al revés y vamos a empezar con los nombres de los oradores. Clearwater, por favor, Andrew Clearwater. Sí, con mucho gusto. Estamos en una situación singular, en el sentido de que ayudamos a muchas otras empresas a utilizar bien sus datos. Y muchos clientes se enfrentaban un problema al principio de la pandemia, tuvieron que revisar muchas cosas. Primero la transición al trabajo remoto, un incremento en el tráfico para conectividad remota, y estas preguntas que tenían las empresas tenían que ver desde tecnología para tomar temperatura, para rastrear los contagios, y en ese momento mi compañía, nuestro director general, dijo que teníamos que atender mejor a nuestros clientes porque todos estábamos atravesando un momento difícil. Para nosotros esto significaba reforzar las cosas que normalmente ya hacemos, pero hacerlas lo mejor posible. Se trataba de ayudar a algunos de nuestros clientes a abordar las variaciones en la guía, en las pautas. Queremos guía, queremos orientación, saber más qué es lo que debemos hacer, pero esa variación en los diferentes lineamientos
es uno de los retos más importantes que hay que resolver. Encontrar los puntos en común entre los diferentes lineamientos para tener una serie de normas que funcionen bien en diferentes jurisdicciones. Hablamos de datos de visitantes, datos de los empleados, trabajar desde casa, algunos temas de ciberseguridad y una excepción a los procesos habituales de cumplimiento. Hubo más de 30 informes tan solo sobre las guías generales para que la gente pudiera trazar el rumbo, porque el valor de la información es que esto se pueda aplicar en la compañía, es lo que queríamos hacer posible. Queremos agradecer a este público por la creación de esos lineamientos. Parte de nuestro apoyo fue hacerlo llegar a la gente que lo puede utilizar. También trabajamos un poco en términos de nuestra plataforma tecnológica para que las soluciones que la gente utiliza todos los días continúen, pero que se adecuaran a sus necesidades del momento. También nos aseguramos de que los flujos de trabajo abarcaran todas las pautas en las reglas generales. Rastro de contactos, por ejemplo, y qué hacer al respecto. Entonces, se trata de apoyar con la investigación, con la gente, con la tecnología. El resultado fue que pudimos ver muchas maneras creativas en que las empresas han logrado cambios positivos. En diferentes industrias, la tecnología obviamente tiene el potencial para construir o destruir confianza. En este caso, nos da gusto ver que la tecnología se utilizó para cultivar confianza. Erin, ¿podrías decirnos en 3 minutos cuál es la experiencia de Facebook y consideras tú que la tecnología está a la altura de las expectativas? Gracias. Cuando llegó la pandemia, las empresas se vieron muy presionadas para contribuir al esfuerzo de enfrentar la pandemia compartiendo datos. Tuvieron que llevar a cabo actividades como rastrear contactos, obligar a la gente a estar en casa, confinada, y queríamos ayudar con el esfuerzo de respuesta, pero sabíamos que necesitábamos atacar los aspectos del riesgo de compartir datos. Como parte de nuestro diseño de privacidad por diseño, incluimos un proceso de consultar expertos para instalar salvaguardas que nos permitieran proteger la seguridad. Voy a dar un par de ejemplos. Muy al principio en la pandemia, varias entidades públicas nos pidieron información para medir la efectividad del confinamiento. Trabajando con ingenieros de privacidad y en consultoría con expertos en derechos humanos, aplicamos privacidad diferencial para datos consolidados sobre movimientos. Pudimos crear lo que se llama Movement Range Maps, mapas de rango de movimiento. Estos datos utilizan datos anónimos agregados, pero fueron muy útiles para monitorear confinamientos en México, Indonesia, Gales, por ejemplo. Y hoy los funcionarios de salud están utilizando esos datos para medir directamente cuántas vidas se han salvado gracias a que la gente se quedó en casa durante los confinamientos oficiales. Apoyamos de otras maneras, desarrollamos nuevas capacidades operativas en nuestra aplicación para conectar a la gente a información precisa sobre COVID, para eliminar contenido nocivo, para ayudar a la gente a que se vacunara. Muchísima persona ha visto información confiable sobre COVID-19 en nuestra plataforma. En términos generales, durante la pandemia, tenemos un programa que se llama Data for Good y los gobiernos, las ONGs, se han apoyado en este programa que existe en 70 países, más de 500 organizaciones sin fines de lucro, universidades, instituciones a nivel nacional, y hay conjuntos de datos disponibles anónimos que fueron descargados más de 3.5 millones de veces. En mis 10 años en Facebook, esta respuesta a COVID-19 es algo de lo que más me enorgullece, porque demuestra el valor de la tecnología y los datos cuando se implementan de manera responsable y a gran escala, en colaboración, en asociación con ONGs, con academia, con gobierno.
todos trabajando juntos. Para responder a la pregunta, sí, creo que la tecnología puede estar a la altura de las expectativas, creo que lo ha estado, y eso me hace sentir esperanza sobre lo que nos depara el futuro. Gracias, muchas gracias, Keith. Pues seré breve en mis comentarios porque queremos que todo el mundo tenga oportunidad de participar. Comparto esta sensación de que este último año nos ha dado muchos motivos para estar optimistas acerca de la tecnología. Nuestra experiencia específicamente en Google, una de las cosas que a mí me enorgullecen es que en un momento en donde todos nos sentíamos impotentes ante la pandemia, nuestros líderes, nuestro equipo de liderazgo buscó agresivamente maneras de aprovechar nuestro expertise tecnológico para tratar de ayudar a las autoridades de salud, a las personas en todo el mundo. Y dos ejemplos que consideramos tuvieron un gran impacto y fueron señales muy positivas sobre el rol de la tecnología para ayudar a la sociedad a enfrentar este tipo de retos en el futuro. Fue uno, los Community Mobility Reports. Algunos de los vicepresidentes, Jen Fitzpatrick, va a hablar más sobre esto en la sesión privada del evento. Protegiendo la privacidad, trataron de poner información a disposición de los expertos de salud para tratar de manejar sus esfuerzos de respuesta ante la pandemia. En segundo lugar, su servidor y mi copanelista Jane pasamos un sinfín de horas con nuestros equipos de ingeniería en Google y Apple trabajando en notificación en caso de exposición. Ese fue un precedente increíble para la profesión de la privacidad en general, en el sentido de que a la vanguardia al principio de ese proyecto hubo mucho escepticismo razonable de expertos de salud y otras partes que decían que la privacidad iba a ser un impedimento para la efectividad o la eficacia de un nuevo enfoque para notificación en caso de exposición. A través del trabajo conjunto y de la interacción con academia, con formuladores de política, con expertos técnicos de todo el mundo, creo que demostramos que la privacidad no estuvo en peligro, incluso trabajando bajo gran presión, un esfuerzo por salvar vidas, porque pusimos a la privacidad en el punto focal, lo pusimos como un prerequisito no negociable y pudimos entregar mejores resultados, pudimos entregar algo porque la confianza era esencial para la tecnología de notificación en caso de exposición y al tener la privacidad por diseño como principio fundamental, mejoramos la eficacia de la tecnología. Creo que aprendimos mucho, fue un excelente punto de partida sobre el rol de la tecnología en la sociedad y el rol de la privacidad en la innovación tecnológica para retos que podamos enfrentar en un futuro, retos similares a este. Muchas gracias, Jane, Apple. Sí, muchas gracias. Sé que Keith ya hablaba de las notificaciones en caso de exposición, de manera muy similar a las otras empresas. En la primavera, cuando comenzó la pandemia, dedicamos a la compañía, trabajamos obviamente de forma presencial y nuestros recursos de pronto estuvieron distribuidos por todo el mundo. Tuvimos que hacer evaluaciones de seguridad, de amenazas de seguridad, al tener un personal tan remoto, tan distribuido geográficamente. Y ahora yo misma sigo trabajando desde casa y hemos adoptado muchas medidas para fortalecer las protecciones de las salvaguardas de los datos personales. De manera similar a Google y Facebook, también trabajamos para liberar conjuntos de datos anónimos para apoyar a los gobiernos. Hicimos una publicación a nivel mundial para que cada gobierno pudiera tener acceso a los mismos datos en vez de trabajar individualmente con cada gobierno. Y en cuanto al rastreo de contactos, ese fue un problema muy interesante porque los gobiernos realmente querían utilizar Bluetooth en segundo plano. iOS no soportaba esa capacidad por razones de privacidad. Como dijo Keith, nosotros pusimos a algunos de nuestros ingenieros más preparados a desarrollar un nuevo uso de tecnología de Bluetooth que pudiera abordar estas inquietudes de privacidad, de tener a Bluetooth conectado en segundo plano todo el tiempo. Y seguimos trabajando con reguladores de todo el mundo a medida que se han ido presentando nuevos problemas, que se han abierto las economías y que se vio la necesidad de actualizar ese algoritmo de rastreo de contactos.
Una de las cosas muy importantes era que la persona que lleva el teléfono es la que tenga el control de esos datos y de esa funcionalidad. También creo que es una situación muy clara. Tu empresa está al final del alfabeto y tú estás al final del alfabeto también. Te toca al final. Entonces, Twitter. Por lo menos tengo la ventaja de que puedo escuchar a mis colegas primero. Muchas semejanzas en lo que hemos hecho en términos generales. Creo que es difícil elegir una cosa que destaque, pero lo que diría es que obviamente Twitter tuvo que abordar la desinformación sobre COVID. Ese fue un problema muy grande en la plataforma en un momento dado. Llevó a la creación de nuestra política sobre desinformación sobre COVID. Fue un acontecimiento muy importante. También desarrollamos y liberamos una API para que los desarrolladores pudieran aprovechar la conversación pública sobre información sobre COVID, para que la gente lo utilizara para rastro de contactos, para eventos en tiempo real, etcétera. Y como decía Jane, una de las cosas que fue una decisión importante es la situación de trabajo remoto. Twitter obviamente está comprometida a esta iniciativa a largo plazo. COVID aceleró esta transición, pero esto acarrea muchos retos desde el punto de vista de privacidad. ¿Cómo podemos seguir operando un servicio del tamaño de Twitter cuando todo tu personal está trabajando desde su casa y hacerlo de manera segura, respetuosa de la privacidad y seguir desarrollando productos? Esto es importante. Creo que parte de la pregunta original que tenías era si la tecnología fue una herramienta para el bien o para el mal. Y creo que es un punto importante que no debemos perder de vista. La tecnología es una herramienta, se puede utilizar para el bien y para el mal. No es que la tecnología sea intrínsecamente buena o mala, sino más bien cómo la habilitamos para que sea buena o mala. Y nosotros somos las personas. Eso es lo importante, tener esas relaciones con el gobierno. Una regulación robusta y razonable, estándares, normas bien trabajadas que permitan cumplir las promesas que la gente espera. Y si tenemos esas bases, podemos desarrollar esos productos. No hay que ver la tecnología nada más y decir es buena o mala o es un vector del mal, ¿no? Muchas gracias por los comentarios. Creo que fue Jane quien dijo que el concepto de GAFAM está equivocado porque las compañías son diferentes entre sí. Después de estas preguntas, que fueron las mismas para todos ustedes, quisiera hacer preguntas más focalizadas. Y no voy a elegir al azar a alguna de las personas. Bueno, en este caso voy a preguntarle a Google. ¿Cómo, hablando de privacidad, publicidad, cómo puede Google abordar esta inquietud, esta necesidad de lograr el equilibrio? Reconocemos que hay diferencias entre las empresas representadas en el panel. Debo decir que también hay muchas semejanzas. Si ves a Google, por ejemplo, me parece que hay una concepción errónea de que el procesamiento de datos personales es esencial para el éxito comercial del negocio. De hecho, los usuarios pueden utilizar la mayor parte de los productos y servicios de Google en forma gratuita sin ver personalización ni anuncios personalizados. Puedes apagar tus anuncios, tu personalización en cualquier momento, puedes silenciar anuncios que no quieras ver y te permitimos que confecciones los datos que sí quieres ver en los anuncios a la medida de tus intereses. Queremos asegurarnos de que se proteja la privacidad lo más posible. Y quiero recalcar para todos que el servicio más importante, que es Google Search, la búsqueda, el buscador de Google, y la mayor parte de nuestros servicios, de hecho, no requieren una gran cantidad de información personal identificable para entregar todo el valor que los usuarios esperan. Y también quiero destacar que no permitimos que se utilicen datos sensibles para dirigir anuncios específicos. No permitimos que en App Targeting haya categorías como etnias, condiciones de salud. Y una cosa que no creo que queda muy clara, que necesitamos hacer mejor para ayudar a los usuarios a entender,
es que no utilizamos información de apps en donde almacenas contenido personal, principalmente como Gmail, Drive, Calendar, fotos. No utilizamos la información que tú almacenas en esos servicios para presentarte anuncios personalizados. Creo que tenemos que hacer una mejor labor para que los usuarios entiendan eso, porque creo que hay ideas erróneas al respecto. El último punto aquí, que es probablemente el más complejo, es que necesitamos cooperación entre la industria y también con las contrapartes regulatorias. Es cómo crear un futuro en el que no sea necesario rastrear a los usuarios entre una aplicación y otra para presentar anuncios. Hemos estado colaborando recientemente con la industria para proponer un futuro más privado para la publicidad digital, con el objetivo de proteger la privacidad de los datos y al mismo tiempo seguir apoyando el aspecto comercial de contenido libremente distribuido y gratuito en línea. De alguna manera permitir a estas compañías a que procesen estos datos, pero que lo hagan protegiendo al máximo la privacidad. Chrome, por ejemplo, va a eliminar las cookies de terceros. Estamos trabajando también para desarrollar alternativas que van a permitir a Kiats utilizar ciertos casos sin tener que rastrear otros anuncios. Y tenemos una tecnología también que permite desarrollar e implementar APIs que protegen la privacidad con base en tecnologías como agregación, procesamiento en dispositivos, aprendizaje federado y otras técnicas. Consideramos que esto puede apoyar una Internet abierta y gratuita con mucho contenido para todos, pero protegiendo mejor la privacidad que nunca antes en la historia. También quisiera preguntarte, para que no seas el último esta vez, ¿de qué manera Twitter ha implementado los conceptos de responsabilidad, protección de datos por diseño y por defecto en términos de información de publicidad y de moderar el contenido o de encontrar desinformación? Comentaba que yo utilizo este servicio para ver lo que pasa en el mundo, pero soy uno de los usuarios que también tiene una disculpa, no se entendió la última parte de la pregunta. Es importante señalar que en Twitter el concepto de privacidad por diseño, por defecto, responsabilidad no son cosas que apliquemos únicamente a moderar el contenido o a desinformación. Estos son principios fundamentales, medulares de cómo diseñamos y operamos nuestros productos y servicios, nuestra infraestructura interna y cualquier cosa que tenga contacto con datos personales. En Twitter, antes de la pandemia, el objetivo número uno a nivel empresa para todos los equipos era seguridad y privacidad. Antes de eso, en 2019, era el objetivo número uno de nuestro equipo de ingeniería. Es importante porque cuando lo estableces como objetivo a nivel empresa, permea todo lo que hacen los equipos, todo lo que piensan. Cuando piensan en esta conversación sobre proyectos, sobre desinformación, tienen que tomar en cuenta la privacidad y la protección de datos. Son cosas que tienen que hacer de todas maneras, seguir estándares y procesos, pero cuando lo establecemos como objetivo a nivel empresa, se vuelve más apremiante y más importante. En 2019, esto ya era un mapa de ruta para el futuro y han sido fundamentales en el desarrollo de nuestros productos, políticas, infraestructura, etcétera. La manera en que lo hacemos a nivel más táctico, al igual que muchos de los colegas aquí, por auditorías de seguridad, minimización de datos, como lo que comentaba Jane anteriormente, pero también tenemos que poner responsabilidad sobre la mesa. Es un nivel muy importante. Está muy bien tener procesos y medidas operativas, pero sin el aspecto de responsabilidad para respaldarlo, no tiene fuerza. En Twitter tomamos muy en serio la responsabilidad y lo que hacemos es que en los últimos años, trimestralmente, tenemos un informe que le presentamos al Consejo de Administración por mandato acerca de nuestras prácticas de privacidad y protección de datos, cuáles son los riesgos que está pasando en la compañía, y el debate se da a ese nivel de Consejo de Administración y desde ahí se llevan en cascada todas las decisiones. Hay riesgos quizá que vemos en particular con algunos productos y servicios y eso se someten a un proceso obligatorio de una evaluación de seguridad.
También puede haber una conversación a nivel de consejo en caso necesario. Otra cosa que tomamos muy en serio es que uno no puede enviar un producto a menos que pase por una auditoría de seguridad. Si se evalúan riesgos muy elevados, no se despliega el producto. Mi equipo tiene poder de veto para detener un producto para que no llegue al mercado antes de que se remedien ciertas situaciones o que se establezca un diálogo con los reguladores antes de llevar el producto al mercado. Otra cosa que hacemos es capacitación. Está bien tener la responsabilidad, pero también hay que empoderar a las personas que están trabajando en estos productos con las herramientas de conocimiento para poder pensar en estos factores todos los días. Tenemos formación obligatoria dependiendo de tu rol en la compañía, pero también tenemos cosas diseñadas para crear una cultura de protección de datos y privacidad. Tenemos The Doves. The Doves es como un grupo de tutela de seguridad de los datos interno. Las personas pueden pasar 20% de su tiempo trabajando en problemas relacionados con protección de datos y privacidad. Funcionan como un hub centralizado y a partir de ahí distribuyen el conocimiento a toda la organización. Hablamos con reguladores, hemos tenido diálogos muy abiertos con DPAs en Europa, con la FTC, con muchas otras autoridades, para que este equipo tenga el conocimiento necesario y para que los reguladores también entiendan cómo estamos trabajando internamente para proteger a la gente. Para nosotros, el principio más importante es que la confianza no se da, se gana. Y tenemos que ganarnos la confianza de la gente en la forma en que desarrollamos nuestros productos y servicios, ya sea para fines de desinformación o en la última funcionalidad que incorporemos a un producto. Jane, desde el punto de vista de Apple, ¿cómo la privacidad puede ser una ventaja competitiva? ¿Apple considera la privacidad como una ventaja competitiva? La competencia permite mejorar la protección de datos y la privacidad. Nosotros apoyamos una competencia. Estamos a favor de una competencia robusta. Sin embargo, vamos a seguir ofreciendo protecciones muy sólidas de la privacidad de los datos personales, porque es lo que la gente espera de nosotros. Hace años los legisladores hablaban de sideloading o de que iPhone permitiera la instalación de aplicaciones desde terceros, no desde el App Store. Esta presión ha continuado, pero la Apple App Store tiene una ventaja clave en términos de malware porque distribuye en forma centralizada las aplicaciones. Además de sus funciones centralizadas, la App Store es mucho más segura que un sistema que no fuera de una distribución centralizada. De hecho, iOS tiene casi 98% menos malware que el sistema operativo de la competencia, Android. Los dispositivos iOS son más seguros también. Tomamos una decisión de tener varias App Stores en Mac porque el ecosistema de Mac de iPhone es más amplio. Apple considera que el iPhone fue una oportunidad de una vez en una generación para desarrollar una arquitectura de seguridad. Cuando uno descarga una aplicación desde la App Store, uno no está cruzando los dados esperando que los datos personales sean robados o que el dispositivo sea víctima de ransomware o de dispositivos o aplicaciones de malware. Esto es gracias a las evaluaciones que se hacen en la App Store. La privacidad y la seguridad se cuidan por medio de 4 procesos. Primero, escaneos automatizados de malware para asegurarnos de que no haya malware nuevo en la App Store. Esto es algo muy parecido a lo que hacemos también para la Mac. En segundo lugar, expertos humanos revisan la descripción y las características de las aplicaciones. Esta descripción se le presenta a los usuarios cuando deciden si van a descargar una aplicación en la app o no. Presentar un malware como una aplicación popular o ofrecer funciones atractivas que realmente nos ofrecen es una de las formas que utilizan los distribuidores de malware. Canadá recientemente anunció que su notificación de exposición estaba disponible para descargar en Google Play y en Apple, en la App Store. Un hacker creó una
aplicación de notificación de exposición muy parecida que podía estar aislada y de hecho quedó aislada en Android porque iOS no la permitió, pero no era una aplicación de rastreo de contactos, era una aplicación de ransomware. En tercer lugar, estos expertos humanos verifican manualmente que la aplicación no solicite necesariamente acceso a datos confidenciales y que los anuncios o productos dirigidos a niños sean todavía sujetos a un estándar más estricto. Y por último, esta revisión de aplicaciones y el App Store proporciona mecanismos para corregir problemas que pudieran presentarse. Por ejemplo, trabajar con desarrolladores para enfrentar problemas, para eliminar aplicaciones fraudulentas y para dar reembolso a los usuarios cuando sea necesario. Con una distribución centralizada como la App Store, los malos actores tienen menos probabilidades de tener éxito. Algunos tienen éxito, pero la mayor parte no. Y en algún momento, si alguien pasa estos filtros, es detectado y detenido. Estos casos incluso nos permiten mejorar la seguridad para que no puedan repetir el mismo tipo de ataque una y otra vez. Sí creemos que tenemos que rendir cuentas y creo que las leyes de privacidad, el mundo de la privacidad ha trabajado arduamente para establecer varias protecciones de la privacidad. GDPR requiere responsabilidad y consideramos que esos mismos principios se podrían ampliar al ámbito de la competencia. Si hubiera una acusación de que hemos eliminado o hemos evitado que una aplicación se distribuya por medio de la App Store, tenemos que rendir cuentas al respecto y demostrar que la justificación estuvo basada en inquietudes sobre la privacidad o la protección de datos. Muchas gracias. Empezamos media hora tarde, esperemos que podamos ahorrar un poco de tiempo. Aún así hay algunas preguntas. Y Erin, por ejemplo, ¿qué ha fallado para aplicar los principios de diseño, de privacidad por diseño y por defecto? Y ha sido la revolución de datos de diseño que necesitábamos para las tecnologías de realidad virtual, por ejemplo, y realidad aumentada. Son preguntas muy acertadas. Protegerla. Voy a empezar con el principio de cómo aplicamos los principios de privacidad por diseño y por defecto. Como dije al principio, proteger la privacidad y la seguridad de los datos es un imperativo de negocios. Mark Zuckerberg, todos nuestros líderes de producto, todos sabemos que la gente únicamente se va a sentir a gusto usando los productos y servicios, sobre todo si son productos nuevos, como realidad aumentada, realidad virtual. La gente solo se va a sentir a gusto si tiene la confianza de que sus datos van a estar protegidos y se van a utilizar de forma responsable. Para ello, tenemos un programa de privacidad a nivel empresa, tenemos responsabilidad que llega hasta el nivel de Mark, tenemos un proceso de evaluación de privacidad a nivel de toda la empresa. Cada producto y todo cambio a la funcionalidad existente que implique los datos de las personas pasa por este proceso de evaluación de privacidad. En un grupo interdisciplinario trabaja con los equipos de producto para identificar y mitigar riesgos y consultan. Hay un proceso de consulta con expertos externos. Este es un componente fundamental de nuestro proceso de privacidad por diseño. Esta retroalimentación la incorporamos al proceso y adoptamos restricciones específicas sobre el procesamiento de datos. Entonces, pensamos mucho en configuración por defecto, pensamos en el tipo de datos y el tipo de productos. Déjame darte algunos ejemplos. Cuando pensamos en diferentes grupos de jóvenes, por ejemplo, aplicamos funciones de seguridad más estrictas para los jóvenes. Las personas de menos de 16 años que llegan a Instagram tienen por defecto cuentas privadas. Por defecto, la gente de menos de 18 años no tiene acceso a ciertos anuncios y por defecto no se presenta ningún tipo de publicidad a chicos de menos de 13. Tampoco damos acceso a aplicaciones que podrían ser delicadas. Y este es un ejemplo muy bueno de dónde esta retroalimentación externa es tan valiosa. Con base en la retroalimentación de la comunidad, decidimos recientemente apartarnos de incluso desarrollar una aplicación, una versión de Instagram para Twins.
para quienes tienen servicios para la gente de entre 12 y 19 años es importante. Yo creo que ellos tienen que estar en un ambiente en línea, pero que sea adecuado para su edad. Entonces nosotros hablamos con la sociedad civil, con la academia, con otros aliados, aunque se tomen más tiempo en hacer el proyecto, hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Entonces, esos son los tipos de datos que hacemos nosotros. Tampoco recabamos información automáticamente, sino con el consentimiento explícito. Nosotros le damos a la gente la oportunidad de compartir ciertos datos. Por ejemplo, las cosas que les interesan. Eso puede ser información muy sensible, pero también es importante para la gente expresar que les interesa cierto tipo de persona o cierto tipo de comunidad. Pero los datos deben consentir ser incluidos en su perfil y no lo usamos para personalizar la publicidad. También utilizamos cosas como el Oculus VR. Estos audífonos que se pone la gente no mandan imágenes de la gente a los servidores y tampoco información de movimiento, sino que captan la información y utilizan la identificación del cliente. Entonces, nosotros pensamos profundamente en estas preguntas e incorporamos la retroalimentación en lo que hacemos en Metaverse, en los modelos de negocios. La privacidad va a ser muy importante, pero yo creo que tenemos que esperar que la publicidad sea parte de los productos que la mayoría de las empresas hagan para el Metaverse. La publicidad es importante no nada más para financiar las enormes inversiones que la gente tiene que hacer para desarrollar estas tecnologías, sino también para sostener a los creadores individuales, independientes, vamos a ver nuevos modelos de negocios, todo va a salir nuevo, pero creo que lo más importante, si vemos desde la perspectiva, es que no nada más se trata que la gente gaste el dinero en un dispositivo o que sea gente rica la que pueda pagarlo, sino que necesitamos tener modelos de negocios que permitan que toda la gente tenga acceso a los mismos servicios independientemente de su capacidad de pago. Entonces, dicho esto, pues todos los modelos de negocios tienen que poder operar de una forma que sea congruente con la privacidad. Entonces, tiene que quedar claro con los reguladores, con la gente tenemos que invertir en tecnologías que mejoren la privacidad. Ese es el futuro, sí, pero esa será la forma en que podamos operar un negocio que proteja la privacidad de las personas. Muchas gracias. OneTrust. A nivel global, ¿cuál es la postura regulatoria y cuáles son los foros y los grupos que OneTrust considera importantes y qué se puede esperar de los reguladores y de los formuladores de políticas? Tú eres quien más sabe sobre las diferencias en los enfoques. Bueno, pues no sé si podía yo decir esto, pero muchas gracias por la pregunta. Hay muchas cosas que están ocurriendo en todo el mundo y ese es uno de los grandes beneficios de reunirnos para este evento. Aquí estamos compartiendo lo que todos vemos. Ya se han señalado algunos aquí, pero quisiera yo empezar por el GRPD y una red que está para la protección de legislación, y uno de los foros que más sigo es el Foro Iberoamericano para la Protección de Datos, y estamos tratando de encontrar marcos de referencia de todo el mundo para hacer que sea más posible el cumplimiento. Y ciertamente otro elemento es las recomendaciones de la Unión Europea en el procesamiento de datos y la inteligencia artificial, y creo que ese tema y la toma de decisiones automatizada es uno de los temas que sigue surgiendo y que son tomas de decisiones que vemos en Brasil, en Sudáfrica. Vemos procesamiento mediante medios automatizados, también vemos cosas en Corea, en India, Japón, y siempre hay un denominador
común. Creo que también podremos pensar en APEC y los flujos de datos transfronterizos, lo que se está haciendo. Creo que uno puede remitirse a 2020 y ver los estudios que se han hecho ahí respecto de las capacidades de comercio electrónico. Y también vemos que hay informes sobre los datos, las responsabilidades, los principios de responsabilidad. Y durante el último año también se puede ver que ASEAN también ha hecho mucho trabajo, también Bermudas, Estados Unidos, se ha hecho un reconocimiento sobre los sistemas de reglas de transferencia de información transfronterizos, y también vemos que China está aprovechando el sistema y pensando en los lineamientos de la OCDE sobre privacidad de la información. Pues también es algo en lo que nos fijamos. Tienen principios que son su fortaleza, y nos concentramos también en las tendencias de localización. Vemos cuáles son los requisitos y las leyes de protección de datos, también y el informe sobre transferencias transfronterizas. Vemos también el informe de implementación de la inteligencia artificial, y esto se remite a 2019, así que de nuevo la inteligencia artificial. Esto es algo que estamos tratando de abrevar de distintas regiones y de distintos foros para ver qué es lo que están haciendo. Respecto al Consejo de Europa, es una de las voces más influyentes, y no hemos visto mucha discusión sobre el tema utilizando un acuerdo vinculante a nivel internacional, pero sabemos que sí surge de cuando en cuando el tema. En septiembre, el día 14, creo que fue 8 organizaciones las que se reunieron, incluyendo el Consejo de Europa, que lanzaron un nuevo portal sobre cooperación mundial respecto a la inteligencia artificial. Ahí podrán ver varios temas que se han mencionado en ese foro, y uno de mis colegas hizo una presentación ahí. Yo creo que ya estamos llegando hacia el final. También hemos observado las reglas GPDR y todas las actividades de procesamiento, en donde se espera que las autoridades de privacidad y protección de datos proporcionen orientación. También tenemos que modernizar el enfoque regulatorio. Hay quienes promueven que se hagan como sectores más aislados y específicos, o una regulación más amplia. Entonces hay que darle seguimiento a todo esto. Y por otro lado está la GPA, que es un foro al que hemos asistido durante 10 años, y es un lugar donde buscamos entender qué es lo que ocurre o qué es lo que enfrentan los distintos actores. También vemos hacemos un repaso de las cosas que han surgido, y pues yo quisiera agradecerles por haber armado este evento. Bueno, puedo ver que los organizadores nos piden que ya vayamos a las conclusiones del panel, y por supuesto nos gustaría tener una pregunta más, así que lo que propongo es hacer la pregunta, y hay un concepto que cada uno mencione respecto a la pregunta. La pregunta es, tomando en consideración las tendencias tecnológicas desde su perspectiva, ¿cuál sería el reto más grande para la privacidad y la protección de datos en los próximos años? Apple primero. Creo que la ciberseguridad. Hay ahora una ciberguerra, y creo que vamos a tener que estar atajando los problemas de seguridad. Muy bien. Facebook.
Kit, ¿querías decir algo? Ay, bueno, no tenemos una tecnología que no se pueda definir por consenso, así que yo creo que es consenso y colaboración en el futuro. ¿Qué más? Twitter. Machine Learning e inteligencia artificial responsables. Google. También el despliegue de tecnologías protectoras de tal manera que se proteja la libertad en Internet. Y yo creo que trabajar en tecnologías y en confianza. Bueno, pues muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera hacer un resumen corto y este no es el final de esta discusión y en primer lugar vamos a tener una conferencia también después y la gente va a reaccionar a sus perspectivas y sus propuestas, los retos que tienen. Y siempre he considerado que las reglas de privacidad no son un fin en sí mismas y creo que tiene que haber una conversación sobre que se trata más de la dignidad de las personas, porque no estamos protegiendo los datos, sino a las personas, a los seres humanos. Entonces, hablamos acerca del entendimiento futuro de lo que es el entendimiento de la dignidad humana y tiene que haber una acción conjunta que defienda los derechos humanos y esto es algo que podemos hacer juntos, las empresas, la sociedad, los representantes de la sociedad, las administraciones, los políticos, los reguladores. Pero yo no soy ingenuo sobre el futuro. Creo que también veremos la proliferación de dispositivos interconectados, ataques criminales, hacking. Vamos a tener problemas en obtener información. Vamos a ver también problemas con los servicios, porque ese es el reto que va a enfrentar la ciberseguridad. No estamos cuestionando sobre las tecnologías y su protección. No vamos a protestar en contra del desarrollo de las tecnologías y la innovación, pero sí habrá momentos en donde, digamos, vez tras vez, que no podemos quedarnos en lo que era el pasado y no tenemos que pensar en buscar soluciones, porque lo que necesitamos en el mundo son distintos. Yo creo que todos tendríamos que detener el desarrollo en sitios en donde no estamos listos. Algunos de ustedes dijeron que no tomaron las oportunidades y los modelos que se les propusieron porque todavía no estaban listos. También pensamos que hay otras tecnologías que de alguna manera tienen que estar limitadas o que se tienen que detener de alguna manera. Y hay que recordar que hacemos todo esto en un mundo en donde se habla más de la soberanía que de la solidaridad y la solidaridad en las soluciones globales es el concepto que tenemos que recordar particularmente Entonces, yo creo que el desarrollo no debe erosionar los derechos humanos y tengo confianza en que tenemos la capacidad de colaborar para hacer que la dignidad humana y la justicia sean una realidad. Y en esta nota optimista es que me gustaría concluir con esta sesión. Gracias a todos los participantes y gracias también a quienes han hecho las preguntas, que también algunas también estaban dirigidas al panel anterior que tenía que ver con la cooperación internacional. Y pues muchas gracias
Qué bueno verles en la sesión abierta y espero que las autoridades de protección de datos hablen acerca de los resultados de esta sesión. Muchas gracias. Hasta luego.